Hoy, a 79 años del 19 de abril de 1943, el levantamiento del gueto de Varsovia sigue siendo un símbolo en la constatación de que la resistencia no solo era posible, sino imprescindible. Reivindicamos esa actitud que se multiplicó en otros guetos y campos de concentración. Fueron hombres y mujeres jóvenes, valientes, que armaron un ejército clandestino para enfrentar a la máquina bélica y asesina más grande de la primera mitad del siglo XX. Recordamos al joven estratega Mordejai Anielewicz, que como jefe de la rebelión decía que su lucha no era solo por su supervivencia, era contra el feroz opresor nazi fascista en una batalla desigual. Valoramos su consigna por nuestra y vuestra libertad. En palabras del historiador judío Simón Dubnov, mientras caía en la resistencia, Schreibt und Verschreibt, escriban y registren. Como dijo Mario Benedetti, todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se dispersa, el olvido está cargado de memoria. Es posible registrar el pasado contra los militantes del olvido. Por eso, todos los años reforzamos el recuerdo de quienes sufrieron y murieron en la Shoah. Homenajeamos con el encendido de velas que simbolizan a los que nos dejaron el legado de ejercer la lucha por la vida y la libertad. Con nosotros presentamos al doctor Atilio Borón. Es sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Atilio Borón. Buenas tardes a todas y todos. La verdad, lamento no haber estado desde el principio, me perdí los primeros minutitos, pero estoy muy emocionado por la ceremonia, muy emocionado, realmente, no solo por la recordación del gueto, de la heroica resistencia del pueblo judío en Varsovia, sino por la dedicatoria que ustedes hicieron a las niñas y niños judíos, a nuestros soldados, a los desaparecidos. Es algo que encarna lo mejor de la gran tradición humanista del pueblo judío, así que la verdad disfruté mucho y me emocionó mucho ver toda esa ceremonia. Yo quiero decir, me habían pedido unas palabras, no muchas, no los voy a aburrir con una conferencia, ¿verdad? Pero sí unas reflexiones, compartirlas con ustedes, de que esa heroica lucha de aquella gente, ¿verdad? En Varsovia, en el año 43, el año en que yo nací, ¿verdad? Nací poco después del levantamiento. Fue una lucha extraordinaria. Ellos repelieron a un destacamento muy numeroso y complejo que mandó Hitler. Himmler especialmente se encargó de la operación, a repeler el gueto de Varsovia. Y fueron derrotados. O sea, la valentía de esa gente que no tenía casi qué comer, dónde dormir, cómo alimentarse, cómo curarse. Sin embargo, tenían una pasión, un ardor. Estaban totalmente dominados por esta aspiración de la libertad y de la justicia y del humanismo. Y lucharon y derrotaron a esa primera camada de salvajes que mandó el gobierno de Adolf Hitler en contra de los judíos del gueto de Varsovia. Luego mandaron una segunda, mandaron a un personaje repugnante, no recuerdo ahora el nombre, una bestia carnicera. Tuvo que incendiar prácticamente todo el gueto, porque no podían con la resistencia heroica de esa gente. Si me preguntaran de golpe ustedes, ¿no es cierto?, un ejemplo parecido, casi no hay en la historia. Rebeliones de este tipo que pusieron en jaque a los poderes establecidos, nada menos que al poderío de la Alemania nazi, que había sometido prácticamente a toda Europa. Y no pudieron con ese grupo, ¿verdad? Eran casi unos 400.000 según algunos estudios históricos, encerrados en un pequeño sector de la ciudad de Varsovia, sometidos al hambre, a las enfermedades, a la falta de agua, a todo tipo de
limitaciones. Y sin embargo resistieron más de un mes, tengo entendido. Solo se me ocurre pensar como rebelión, como una forma extraordinaria de rebelión, la rebelión de Espartaco contra el Imperio Romano, que lo puso en jaque. Estuvo ahí nomás, ¿verdad? Espartaco, de acabar con todo aquello. Bueno, y esta gente fue un desafío extraordinario, inesperado, para la soberbia, la arrogancia de los nazis, que consideraban que una raza inferior, fíjense la barbarie, una raza inferior les podía hacer frente, desarmados casi con sus puños. Esa gente se defendió y derrotó la primera oleada represiva que vino de parte del régimen de Hitler. Y creo que hay muchas lecciones, ¿verdad? La decía la compañera al principio. La resistencia es fundamental. Resistencia es absolutamente fundamental. Y a veces uno escucha muchos discursos fatalistas, diciendo, bueno, ya no hay nada que hacerle, son demasiado poderosos, tienen demasiados factores de poder a su lado y por lo tanto es poco lo que podemos hacer. Pero eso es falso. El heroísmo del gueto de Varsovia demuestra que aún en condiciones tan difíciles siempre es posible luchar. Y además no nos queda de otra. Es decir, grabémonos eso en la cabeza, no nos queda de otra. Lo único que podemos hacer es luchar y defender cada terreno posible de la libertad, la dignidad, los derechos humanos, la justicia. Porque el mundo, desgraciadamente, ha dado lugar, ha visto en los últimos tiempos el renacimiento de estas ideologías perversas, como el fascismo, como el nazismo, alimentadas por la dinámica del capitalismo contemporáneo, que ha generado un marco en donde estas actitudes, lejos de ser combatidas, son actitudes que son vistas con una cierta indiferencia o complacencia, según los casos, ¿verdad? Y constituyen una amenaza mortal. A ver, este próximo domingo va a haber elecciones en Francia. No está del todo dicho que la señora Marine Le Pen, cuyo antisemitismo, xenofobia, todo eso es bien conocido de parte de ella, no está dicho que vaya a ser derrotada. Tenemos ahí un problema muy, muy grave. No es seguro que vaya a ser derrotada. Y sería, digamos, un golpazo fenomenal. Pero ¿por qué tiene esa capacidad de captar la voluntad de un electorado como el francés? Bueno, por los estragos que está haciendo la sociedad capitalista en el mundo contemporáneo. Es decir, nunca hubo el nivel de desigualdad económica que reconoce hoy el mundo, dentro de los países y entre los países ricos y los países pobres. Y eso genera actitudes intolerantes, actitudes que rápidamente se convierten en xenofóbicas y racistas y rápidamente derivan en antisemitismo así a todo dar. También en contra de otros grupos étnicos, ¿no es cierto? También la islamofobia, la rusofobia que estamos viendo en estos días. Y ojo con esto, que hay mucha gente que yo veo que incluso en la comunidad judía no están muy conscientes que cuando usted rasca un poco la superficie de la rusofobia, aparece el antisemitismo. Aparece el antisemitismo. Se lo digo como sociólogo. Tengamos mucho cuidado con eso. Detrás de esas críticas a Rusia, no se olviden cómo les llamaban a los miembros de la comunidad judía, digamos, sobre todo a principios del siglo XX. Eran los rusos rojos, revolucionarios. Digo. Entonces, este mundo capitalista que está sometiendo a las sociedades a rigores extremos, que les cierra oportunidades a casi todos, salvo una pequeña minoría. Los sectores populares que no ven futuro, porque si antes la educación fue una vía de mejoramiento económico y social, ya no lo es. Pero no solo no lo es en Argentina,
no lo es mismo en Estados Unidos. ¿De dónde sale la base social popular de Trump? Sale de esas familias de clase media que se vinieron abajo. Les doy un dato que no es mío, yo soy un buceador permanente en la internet de datos firmes, sólidos. La gente de Davos, el Foro Económico Mundial, la gran burguesía mundial, ellos publicaron un informe en donde habla de que el 50% más pobre de la sociedad norteamericana solo se ha empobrecido a lo largo del último medio siglo. Estamos hablando de sectores que antes, ahorrando, tenían capacidad de enviar a sus hijos a las universidades. Ya no más. Ya no más. ¿Por qué? Porque una universidad cuyo título le confiera al estudiante que viene de la baja clase media o de los sectores populares más o menos establecidos, bien organizados, va a cobrarle a los estudiantes por hacer el grado nomás, no hablemos del posgrado, el grado, la licenciatura o el bachillerato, un equivalente a 50, 60 mil dólares al año, que es el ingreso típico de una familia de clase media baja en Estados Unidos. O sea, durante 4 años, si tienen un solo hijo, 8 si tienen 2, y quieren que vaya a las universidades, no pueden ni comer, ni viajar, ni alimentarse, ni nada. Ni enfermarse, ni tomarse vacaciones, ni nada. No tienen cómo. Y por eso cuando uno va a una universidad de primera línea en Estados Unidos, cada vez ve menos estudiantes norteamericanos. Y en Europa no es una situación muy diferente. Yo tengo una cantidad de gente que hicieron postdoctorados, no estoy hablando de gente sin nivel educativo, postdoctorados, por ejemplo en España, que no encuentra trabajo. No encuentra trabajo una persona, voy a poner el caso más notable, una investigadora, publicó ya 3 libros en muy buenas editoriales española, y esa señora, residente en Cataluña, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, ¿verdad? Con no solo un postdoc, 2 postdoc, no consigue trabajo, no hay. En Italia está lleno, casos semejantes. ¿Cómo reaccionan algunos de estos? Bueno, algunos sectores reaccionan básicamente buscando chivos emisarios. Y el pueblo judío ha sido históricamente uno de los chivos emisarios favoritos en gran parte de Occidente. No voy a hablar de Asia, de Occidente. ¿Se dan cuenta? Y agregan junto con ellos todos los que son diferentes, etc. Por eso, por ejemplo, el otro día, yo estaba mirando, haciendo un poco un surfeo ahí en la televisión, y aparece en la televisión alemana una señora que después me enteré que era una alta funcionaria de un organismo de la Unión Europea, hablando de que, bueno, al fin y al cabo, hay que entender a Rusia, porque Rusia no es europea. Rusia tiene una parte de su territorio en Europa, casi el 80% está en Asia, y Rusia es un país bárbaro, como son los chinos, como son todos los orientales. Por eso nosotros tenemos que poner una frontera, levantar una valla para evitar que Rusia se nos venga encima. Porque Rusia es equivalente al imperio, digamos, de los mongoles o de los tártaros. Van a venir a arrasar con Europa. Esto lo decía una señora doctorada, directora de un instituto de estudios europeos y euroasiáticos de la Unión Europea, no era una cualquiera. Y hablaba, ahora fíjense, el prejuicio de esa mujer, trasládenlo cómo puede ser a nivel de un trabajador desocupado o un trabajador con muy bajo nivel de calificación profesional, que ha perdido la protección sindical, como en la mayoría de los países. Piensen, en Estados Unidos casi no hay sindicatos. Y los pocos que hay están en el sector público, son importantes, pero no así en el sector privado.
No sé si no me estoy extendiendo demasiado, les pido que me perdonen, porque veo que... Bien, entonces digo, esos sectores desprotegidos, desguarnecidos, víctimas de un capitalismo salvaje, ¿qué hacen? Bueno, van a refugiarse en una figura autoritaria, despótica, prejuiciosa, xenofóbica y casi con seguridad antisemita. Por eso el peligro es muy grande en Europa. Yo estoy muy preocupado por la elección del domingo en Francia y por el avance de estas actitudes en otros países, ¿no es cierto? En Italia, ni hablemos de Hungría, que Hungría está hace ya varios años, como 15 o 20 años, con Orbán, que tiene actitudes absolutamente repugnantes. Bueno, tenemos que tener en cuenta eso y ver cómo aparecen en América Latina y aparecen en Argentina personajes que son portadores de la misma política, los famosos libertarios argentinos, que son una farsa absoluta, ¿verdad? Y de que tras el supuesto de defender la libertad absoluta, etcétera, lo que van a hacer en el fondo instaurar, de ser posible, un gobierno autocrático, autoritario, prejuicioso, xenofóbico y probablemente antisemita. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado con la emergencia de estos sectores, que cuentan con una protección mediática extraordinaria, porque les son útiles, les sirven para sus propósitos. Así como a la derecha alemana en Weimar les sirvieron al principio estos grupos nazis que ellos pensaban que los podían controlar y que se los tomaban en broma. Pensaban de que eran unos loquitos sueltos que a la larga los gobiernos socialdemócratas iban a ponernos en caja. Y fíjense lo que pasó, la historia alemana y el precio que pagó el pueblo judío por esa subestimación del peligro. ¿No es cierto? Acá también tenemos ese peligro y tenemos que estar muy conscientes y tenemos que estar dispuestos a resistir y a luchar. En un mundo, y con esto voy cerrando un poquito esta locución, en un mundo que estamos en medio de una transición fenomenal, que no está suficientemente bien reportada o difundida por los grandes medios de comunicación. Estamos ante un quiebre del orden mundial. Estamos ante un quiebre del orden mundial. Pase lo que pase y termine como termine la tragedia de Ucrania. Sería un tema larguísimo para tratar, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el resultado, acá se ha roto algo. Se ha roto ese precario orden mundial que teníamos antes y que ahora ya no existe más. Y que comienza a trasladarse no solamente en el terreno de la política internacional, en el terreno de la economía mundial. Porque resulta que una cosa es Occidente y otra cosa es el resto del mundo. Y lo que nosotros nos dicen, el mundo está condenando, qué sé yo, la agresión, invasión, lo que quieran de Rusia, etcétera, y está convalidando las sanciones, etcétera, etcétera. Cuando uno mira lo que pasa en los otros países que no son Occidente, ¿verdad?, se da cuenta que la historia ya es completamente diferente. Completamente diferente. Que hay una sensación de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, ha impuesto una dictadura mundial que impide que las naciones se desarrollen, que impiden que Cuba, en lo peor de la pandemia, hubiera podido comprar jeringas para vacunar a su gente, que establecieron una dictadura mediática como no hubo ni siquiera en la época, en el apogeo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. En aquella época uno podía leer los cables de la agencia TASS y podía leer lo que decía el Pravda. Ahora ya no se puede. O sea, una dictadura realmente mediática infernal. En 1980 se hicieron los Juegos Olímpicos de verano en Rusia. Ustedes recordarán, algunos de ustedes, porque son gente más o menos grande, recordarán, hubo un veto del gobierno de los Estados Unidos. Carter vetó esos Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Pero el Comité Olímpico Internacional no vetó a Rusia.
Ahora el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la Federación, qué sé yo, de felinos, de estos que hacen concursos para ver qué gatos más lindos, todo han expulsado a Rusia, la han sacado del mundo, pensando que de esa manera Occidente se fortalecería. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los chinos, cuando ustedes hablan de Europa, ¿no es cierto? Yo he estado allá, y yo hablaba de Europa, y de repente uno de ellos, porque son muy polite, ¿no? Como se dice, muy diplomáticos, me dijo, mire, usted habla de Europa, pero para nosotros es la península europea. Claro, cuando uno mira la gran masa continental euroasiática y ve Europa, y Europa es un pedacito chiquitito, es realmente una península, pero Europa más Estados Unidos y Canadá se presentan como representantes universales. Lo fueron durante un tiempo, pero ya no lo son más. Y este es el signo de nuestra época. ¿Cómo nos reubicamos ahí? Es un gran desafío inclusive para el gobierno de Israel. Ya vieron la reacción que tuvo la Knesset en relación a Zelensky, ¿no es cierto?, que comparó lo de Ucrania con el Holocausto. Allá se enojaron muchísimo con él. Pero ¿esto qué habla? Habla de un mundo en una transición extraordinaria, que no es el que era hasta hace apenas un año. Y dentro del cual tendremos que ajustarnos para preservar nuestra autonomía, nuestra independencia, y que no nos arrasen. Y que no nos arrastren a librar una guerra que no es nuestra. Porque no se equivoquen en una cosa. Acá el objetivo no es Rusia. El objetivo de Estados Unidos no es Rusia. El objetivo de Estados Unidos, de la OTAN, es China. Está dicho y escrito. El que no lo quiere leer y no lo quiere escuchar, que no lo escuche. Pero está dicho y escrito. Yo lo he puesto en mi blog también, en atilioborón.com.ar, que por supuesto todo lo que hayan ahí ustedes lo pueden tomar y llevar y hacer lo que quieran con él, difundir, ¿no es cierto? Es atilioborón.com.ar. Pero eso plantea, el secretario general de la OTAN dijo que nosotros ahora tenemos que enfocarnos hacia el Asia del Indo-Pacífico, ¿verdad? O sea, China, porque China es la mayor amenaza al orden mundial. O sea, la guerra de Ucrania es una especie de prefacio de lo que podía llegar a ser una guerra en Asia, una guerra que tiene como pretexto la independencia de Taiwán. Entonces digo, y termino con esto, estamos, ahí está, por favor, cualquier cosa que encuentren ahí, la toman y la difunden si les gustan, y si no, ponen una crítica y no hay problema. Pero estamos en ese punto de clivaje de la historia y se requiere mucha sabiduría, ¿verdad?, mucha perspicacia para actuar realmente con responsabilidad. Por eso mi enojo con el gobierno argentino cuando en Naciones Unidas se plegó a la propuesta de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué digo mi enojo? Porque no había ningún informe elaborado por ningún organismo de Naciones Unidas que hubiera certificado que lo de Bucha, o de Bucha, fue una matanza organizada por Rusia. Cuando uno escucha la otra campana, le echa la culpa a los otros, a los nazis, que los tuvieron como rehenes. No sé cuál es la verdad, pero lo que yo digo es que así como acá la doctrina Irursum se aplicó para poner preso a una persona que podría ser sospechosa de haber cometido un delito, pero mientras se lo investigaba iba preso, lo cual altera el orden jurídico, se hizo lo mismo con Rusia. Si Rusia era culpable, me parece muy bien que lo hubieran sancionado, expulsado del Consejo de Derechos Humanos, pero tengamos el informe. A mí no me pueden meter preso si no hay un informe que me acusa y prueba fehacientemente que cometí un delito. Bueno, lo que hizo Argentina fue esa tontería de acompañar a Estados Unidos para congraciarse con Estados Unidos, ¿verdad? Pero hubo muchos países pequeños en América Latina que no acompañaron. No solamente Brasil y México no acompañó, El Salvador, Trinidad Tobago, Belice, algunas islitas chicas del Caribe, que dijeron que se abstenían. Nadie pedía que Argentina votara en contra de esa propuesta americana.
pero abstenerse hasta que haya pruebas. Y si hay pruebas fehacientes, si las Naciones Unidas elaboran el informe y demuestran que efectivamente allí hubo una matanza, ¿no es cierto?, y que los responsables fueron las tropas rusas, tienen toda la razón de condenarlo y echarlo del Consejo. Pero por favor, las pruebas. Bueno, nuestro gobierno no actúa así. Y les digo que, además, y termino con esto, cuando quienes dicen eso son gentes que convirtieron al carnicero del pueblo judío que estaba en Ucrania, el señor Stepan Bandera, que lo habían ocultado bajo la alfombra durante décadas y ahora tiene monumentos y lo transforma en un héroe nacional. Si esa gente me dice que Rusia es culpable, bueno, yo personalmente tengo dudas gravísimas y no les creo a ellos, no les creo. No les creo. Y no le creo a un gobierno que ha consentido el auge del neonazismo y gente que viene con la esvástica otra vez tatuada o puesta en sus uniformes. Que a mí esa gente me produce un rechazo inmediato. Y no les creo nada. Ahora, si llegaran a probar que Rusia cometió, vuelvo a decir, bueno, la sanción. Pero por eso mi enojo con el gobierno argentino. Bueno, yo termino, la verdad es un tema apasionante, además ustedes son dos instituciones que hacen una labor extraordinaria y que para mí apoyar en lo que ustedes hagan, no solamente en Buenos Aires, sino en Santa Fe, en Lanús, en varios lugares en los cuales he estado, para mí es una cuestión de honor. Así que les digo simplemente que los abrazo, conmovido por ese homenaje, por ese encendido de velas, ese recordatorio a esa gente que luchó con tanto heroísmo, con tanta pasión, dando un ejemplo de humanidad al mundo, y decirles que no nos olvidemos, que el año que viene habrá que hacer algo muy especial porque serán 80 años de esa gesta realmente extraordinaria. Bueno, y ojalá que el COVID y la edad y todo me permita compartir con ustedes ese momento y celebrarlo, inclusive ya de manera presencial, conmemorar esa hazaña gigantesca que cometieron esos casi 400.000 judíos encerrados por los nazis en el gueto de Varsovia. Les mando un gran abrazo y buenas noches a todas y todos.